Hola a todos. En esta clase vamos a continuar un poquito más con las declinaciones en dative. ¿Bien? Esta clase en realidad es un complemento de la clase pasada, así que es fundamental que vean la clase anterior, la clase pasada, antes de pasar a ver esta. Bueno, antes de comenzar, les comento, porque algunos quizás no están enterados, en la página web, en el sitio web, ya he subido la primera prueba de alemán, o sea, el primer examen de alemán con un montón de preguntas interactivas que tienen que ver con la primera serie de clases en alemán, o sea, todas las lecciones desde la lección 1 hasta la lección número 11, ¿sí? Todos los temas están comprendidos en esa primera prueba de alemán. Y va a haber varios ejercicios que les va a venir bien para practicar y también para evaluar cuánto han venido estando reteniendo de las clases. ¿Bien? Ok. Vamos a pasar a la clase. Habíamos visto que dative, los artículos, cuando tenemos dative, si es der pasa a ser dem, si es neutro das pasa a ser dem también, si es die femenino pasa a ser der, y si es plural pasa a ser den. Bien, eso ya lo tienen claro si han visto la clase pasada. Ok. Ahora, lo que no les mencioné en la clase pasada es cómo queda esto con los artículos indeterminados y demostrativos. Ok. Artículos determinados, la o el, o las o los, son estos, ¿verdad? Der, das, die, die. Que en dative quedan así. Ahora, el artículo indeterminado, que es un, una, unos, unas, ¿verdad? En alemán es ein. Este es el artículo indeterminado en alemán. Ein. Que significa un. Ein Auto. Un auto. Das Auto, el auto. Ein Auto, un auto. ¿Bien? Ok. En dative, cuando tenemos dative, si el artículo indeterminado es masculino, miren qué parecido que es. Queda einem. Einem. Fíjense que la terminación es la misma, ¿no? Si es neutro, es igual. Einem. ¿Sí? Si el artículo indeterminado es femenino, es einer. Einer. Y si el artículo indeterminado es plural, también. Aquí es den y el artículo indeterminado es einen. ¿Sí? Einen. Bien. ¿Recuerdan el ejemplo pasado que vimos en la clase anterior? Ahora no tengo color negro. Acá está el negro. Bien, en la clase anterior vimos este ejemplo. Ich gehe zum Museum. ¿Sí? Yo voy a el museo. Ich gehe zum Museum. Recuerden que zum significa zu dem. ¿Sí? Es la contracción de zu dem. Zum. Ok. Ahora, o sea, yo voy al museo. Ahí estamos usando un artículo determinado. Al museo es a él. Fíjense, al igual que en español, al es contracción de a él, en alemán, zum es contracción de zu dem. ¿Bien? Ok. A el museo, vamos ahora a cambiar, en vez de usar un artículo determinado, vamos a usar un artículo indeterminado. Vamos a decir, yo voy a un museo. Bien, yo voy a un museo. Y vamos a ver cómo cambia en alemán. Como estamos usando la palabra zu,
seguimos en dative, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda con artículo indeterminado? En dative. Bien, esto no cambia. Ich gehe, yo voy, zu, a, ¿verdad? Entonces el artículo indeterminado es ein. Aquí no tenemos contracción con zu. Zu ein. Y como museo dijimos que es das. Es einem. Einem Museum. ¿Sí? Ich gehe zu einem Museum. Yo voy a un museo. Ich gehe zu einem Museum. ¿Bien? Y bueno, y lo mismo que aprendimos en la clase pasada, de las declinaciones y los diferentes géneros de los sustantivos, aplica también de forma idéntica para los artículos indeterminados. Si es der, queda einem. Si es das, queda einem, también como Museum. Si es die, queda einer, con R. Y si es un plural, queda einen, con N, ¿verdad? Bien, hasta ahí bien sencillo, ¿verdad? Lo mismo también, aunque no tengamos zu o una de las palabras que vimos en la clase donde vimos estas palabras, estos adverbios que son de dative, si no tenemos una de estas palabritas que son de dative, pero la pregunta implícita en el predicado es ¿a quién? ¿Verdad? Wem, ¿a quién? Si esa es la pregunta implícita, entonces se cumple lo mismo que aquí, porque sigue siendo dative, ¿tá? Bien, dijimos que tenemos los artículos determinados, el, la, los, las, los artículos indeterminados, un, una, unos, unas, ¿verdad? Y de igual manera que estos se comportan los artículos demostrativos. Por ejemplo, vamos a decir este, esta, ¿sí? Estos, estas, estos museos, estos autos, estos niños. Diese es artículo demostrativo, significa este, ¿sí? Bien, sería para masculino, en dative sería, fíjense cómo es la misma lógica, diesem. Para neutro sería otra vez lo mismo, diesem. Para femenino sería dieser. Lo mismo. Y para plural sería diesen. Diesen. ¿Sí? Fíjense cómo pronuncio bien largo esta I, porque en alemán la combinación de vocales I, E se pronuncia como una I larga, bien abierta. I. Por eso esto se pronuncia diesen, dieser, diesen, diesen. ¿Sí? Fíjense cómo cuando tenemos esta IE prima tiene más prioridad pronunciar bien largo esta sílaba con IE que esta última, ¿verdad? Si no tuviéramos esta primera sílaba, esto se pronunciaría ZEM, con la E más larga, pero pierde prioridad frente a esta primera sílaba con esta IE. Por eso se pronuncia diesen, mucho más larga esta primera sílaba. Diesen. ¿Bien? Ok. Entonces, fíjense, acá tenemos el, un, ese. Perdón, este. ¿Sí? Este. El, la. Un, una. Este, esta. ¿Bien? Ese es el artículo demostrativo este o esta, o estos o estas, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se comporta esto? Exactamente como estos casos anteriores. Cuando en la frase corresponde un artículo demostrativo, utilizamos diese
y la terminación o la declinación que corresponda. Por ejemplo, si en vez de decir yo voy a un museo, yo quiero decir yo voy a este museo, yo voy a decir ich gehe zu diesem Museum. Ich gehe zu diesem Museum. ¿Sí? Yo voy a este museo. Porque la palabra este, el artículo demostrativo este, es diese. Así que se le aplica la terminación correspondiente para dative. ¿Bien? No se confundan con la palabra das. Das no es este. Das significa esto. Esto. ¿Verdad? Una cosa es esto, ¿verdad? Cuando decimos esto, después de la palabra esto no viene ningún objeto, no viene el sustantivo, ¿verdad? Yo no digo esto auto, digo esto, ya, y la palabra esto ya está reemplazando, sustituyendo al objeto, ¿verdad? Esa es la función de das. Das literalmente significa esto. Por supuesto, cuando no es un artículo, ¿verdad? Aquí, diese cumple la función de este. Bien, este, o esta, o estos, o estas. O sea, siempre viene seguido de un objeto, de un sustantivo. Así que, diese viene seguido de un sustantivo, mientras que das no viene seguido del sustantivo. Das, como aquí, como el ejemplo que vimos en la clase pasada. Das gehört dem Mann. Esto le pertenece al hombre. ¿Bien? Ok. Ahora, vamos a ver unos ejemplos más con declinaciones, donde tenemos el borrador, aquí. Antes de terminar la clase, vamos a completar un poquito más. Las declinaciones entonces aplican para los artículos determinados, para los artículos indeterminados, para los artículos demostrativos y para los pronombres personales. ¿Bien? O adjetivos personales, ¿no? Por ejemplo, mi auto, su casa, nuestro colegio, ¿verdad? ¿Sí? Ok. En alemán, esos adjetivos personales o pronombres personales serían así. Mein es mi, ¿verdad? Mein significa mi. Para masculino quedaría la misma lógica de siempre. Meinem. Para neutro quedaría la misma lógica de siempre. Meinem. Para dative siempre. Estamos hablando de dative, que es nuestro tema. Para femenino quedaría meiner, que significa mi. Y para plural quedaría meinen, ¿verdad? Meinen. ¿Ok? Mi. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, yo quiero decir, esto le pertenece a mi padre. La pregunta implícita de esto le pertenece a quién. Como es a quién, es dative, a mi padre. Padre es Vater, que es masculino, es una palabra masculina. Das gehört meinem Vater. Meinem masculino, Vater es masculino. Así que es meinem. Esto le pertenece a mi padre. Das gehört meinem Vater. ¿Bien? En alemán, el verbo que significa pertenece a, que significa gehören, es el verbo gehören que vimos en la clase pasada. Cuando decimos le pertenece a, en alemán, el a no se usa. Bien, decimos das gehört
y la persona o el objeto. El a, que en español va, en alemán no va para esta situación, para decir pertenecer a. ¿Bien? Ok. Das gehört meinem Vater. Esto le pertenece a mi padre. Ok. Y del mismo modo que usamos meinem para mí, si queremos ir para él o para ella, diríamos seinem, seiner y seinen. ¿Bien? O vuestro, de vosotros, vuestro padre, vuestro lo que sea, ¿verdad? Sería, nos hemos salteado, me salté el tú. El tú. Vamos a ver con tú. Dein, ¿sí? Dein es tú. Deinem, etc. ¿Tá? Ya saben cómo sigue. Para vuestro sería eure, sería eurem, eurer y oren. ¿Sí? Bien. Ok. Lo que importa aquí es, yo sé que hasta ahora no había dedicado ninguna clase a adjetivos personales o pronombres personales. Perdón, posesivos. Posesivos. Yo sé que no había dedicado ninguna clase a esto, pero lo que me interesa mostrarles en esta clase es cómo las declinaciones, cómo se comportan para dative, para cada una de estos casos de pronombres personales y para cada uno de los artículos correspondientes, ¿verdad? Para der siempre va a terminar en em, para das termina en em, para femenino er y para plural em. ¿Bien? Ok, así que ven cómo el padrón se va a cumplir en todos estos casos. Eso es lo que me importaba mostrarles hoy en esta clase para terminar por ahora el tema de dative. Por ahora, porque volveremos a hablar de dative para ver más ejemplos y que esto les quede grabado de una forma más firme, ¿está? Bueno, terminamos la clase de hoy. Si tienen dudas, recuerden que pueden mandarlas. Si quieren hacer las pruebas, pueden ir al sitio web donde están todas las pruebas, tanto del curso de inglés como de alemán, como del de español. ¿Sí? Las pruebas son gratuitas, tienen que registrarse, pero el propósito del registro es solamente para que después puedan recibir por email el resultado de la prueba, el resultado del examen, ¿bien? Pero el registro es totalmente gratuito, ¿ok? Así que les recomiendo que hagan eso para ir ejercitándose y para ir viendo cuánto están reteniendo de las clases. Gracias, nos vemos en la clase que viene. Chao.